Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Recuperar la salud con solo 2 semanas de dieta libre de gluten, de Toru Mizoguchi. Si andan mal del estómago o del intestino o están siempre cansados, vean este video hasta el final, ya que esta puede ser la causa de su malestar. Si algunos de ustedes están con mucha fatiga crónica, alternan diarrea y constipación, están nerviosos todo el tiempo, no se pueden concentrar, tienen dolores articulares, irritación o sequedad en la piel, a lo mejor la causa puede estar en el gluten que consumen habitualmente. Este libro explica cómo recuperar la salud quitando de la dieta el gluten. Muchos actores de Hollywood o atletas del mundo ya han incorporado esta dieta libre de gluten. Uno de los más conocidos es el tenista serbio Novak Djokovic, que después de quitar el gluten de su dieta, ha recuperado notablemente su performance en el juego. Así que para los que no encuentran una causa clara de su malestar, este es un punto bastante importante que no suele estar en la cabeza de los médicos, así que les recomiendo conocer en profundidad este tema. Bien, vamos a explicar en 3 puntos. ¿Cuál es el problema del gluten? ¿Por qué el gluten no es bueno para el cuerpo y el cerebro? Método para estar sano con una dieta libre de gluten. ¿Cuál es el problema del gluten? Antes que nada debemos saber qué es el gluten. El gluten es una proteína vegetal que están en los cereales como el trigo, centeno o cebada, y es fundamental para darle elasticidad a la masa de harina y hacer que el pan o las tortas sean esponjosas. Es importante saber que el gluten es una sustancia que originalmente no existía en el mundo y fue fabricado por el hombre. El gluten está compuesto por las proteínas gliadina y glutenina que están en las harinas y al agregar agua y amasarlas se transforman en gluten. Es decir, podemos decir que es una proteína artificial creada por el hombre. Y todo lo que es artificial o procesado suena como que no es muy bueno para la salud. ¿Qué comida contiene gluten? Por ejemplo, está en el pan, pizza, pasta, galletas y tortas. ¿Y por qué se considera que es malo el gluten? Una de las enfermedades representativas es la enfermedad celíaca. En Estados Unidos, por ejemplo, en proporción, hay un celíaco cada 130 personas, y lo que ocurre en esta enfermedad es que el gluten daña los intestinos y eso hace que no pueda absorber de forma correcta los nutrientes necesarios. Los síntomas pueden ser dolor estomacal, diarrea, constipación, gases, pérdida o aumento de peso. Y cuando uno va al hospital con estos síntomas, lo más probable es que el diagnóstico que le den sea síndrome de colon irritable y que nadie sospeche de una enfermedad celíaca. Y últimamente muchos no llegan a tener una enfermedad celíaca, pero tienen hipersensibilidad o intolerancia al gluten. ¿Y de qué se trata esto? Es una especie de alergia que produce malestar inespecífico en el cuerpo. El sistema inmunológico del intestino reconoce al gluten como un agente externo y produce inflamación, y los síntomas que producen son cansancio crónico, diarrea o constipación, baja en la concentración, irritación cutánea, síndrome premenstrual, irregularidad menstrual, infertilidad, alergias atópicas, asma, sinusitis y muchos otros síntomas. A lo mejor si ustedes tienen alguno de estos síntomas puede que estén consumiendo demasiado gluten en las comidas. En este libro también enfoca el problema de la caseína. La caseína es una proteína que está en un 80% en los productos lácteos como la leche o el queso. Y este es otro tema, pero también hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa y no puede metabolizar ni absorber los lácteos y por lo tanto sufren diarrea cada vez que la consumen. Volviendo al tema de la caseína, otro de los problemas de la caseína es que esta misma desequilibra la flora intestinal y cuando consumen lácteos comienzan a tener malestar. En el libro pone como caso un niño de la primaria que le encantaba la leche y tomaba 3 o 4 vasos todos los días. Él sufría de alergia, tenía sarpullidos en los pliegues de los codos y las rodillas y también diarrea. En las vacaciones de verano, al no ir a la escuela, dejó de tomar sus viandas con leche y por recomendación del dermatólogo también había dejado de tomar leche en la casa por un tiempo. Y entonces se le fueron todos los sarpullidos y había mejorado su estado gastrointestinal. Así que a lo mejor el malestar que estén teniendo no solo es por la harina, sino también por la leche, queso o yogur que estén consumiendo habitualmente. ¿Por qué el gluten no es bueno para el cuerpo y el cerebro? Vamos a ver los 4 problemas y sus causas. Problema 1. El gluten irrita la mucosa de los intestinos, y esto es porque produce inflamación. Normalmente cuando consumimos proteína, la proteína se convierte en péptidos y los péptidos se degradan y pasan a ser aminoácidos para ser absorbidos en los intestinos. Pero la proteína del gluten ya de por sí es muy difícil su degradación y entonces quedan como péptidos en el intestino.
Si la mucosa del intestino está debilitada o la flora intestinal no está en buenas condiciones, estos péptidos producen inflamación en los intestinos, y cuando hay inflamación, las paredes de los intestinos, que son como alfombras para absorber los nutrientes, se convierten en paredes lisas y eso hace que la superficie de absorción disminuya, y por lo tanto no conseguir una correcta absorción de nutrientes. Problema 2. El gluten y la caseína producen efectos de excitación en las personas. Esto es porque los aminoácidos de la harina y los lácteos tienen una gran similitud en su composición con los aminoácidos de la morfina, una droga y analgésico muy potente. Entonces la persona que consume gluten o caseína puede tener síntomas de adicción a nivel cerebral, como también menor secreción de serotonina y GABA, que son sustancias que estabilizan la emoción. Como consecuencia de la excitación, falla la memoria, la emoción es inestable y hasta puede padecer depresión. Problema 3. El gluten y la caseína disparan el envejecimiento y la fatiga. Esto es porque el gluten produce radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? En una palabra, son sustancias que oxidan el cuerpo. Sí, como se oxidan el acero de la bicicleta, pero en el cuerpo humano. Como hemos dicho, el gluten produce inflamación a nivel intestinal y por esta razón se producen los radicales libres, y estos van hacia todo el cuerpo. Y además, los metabolitos del gluten impiden el correcto funcionamiento de las enzimas encargadas de eliminar los radicales libres, que se llaman superóxido dismutasa. Quizás haya sido una explicación un poco técnica, pero lo que tienen que saber es que el gluten produce muchos radicales libres y los radicales libres dañan las células. Entonces, las células comienzan a oxidarse, se siente mayor fatiga, aparecen las arrugas y las manchas en la piel, además puede producir aterosclerosis, diabetes y hasta cáncer. Problema 4. El gluten y la caseína puede ser causa de la obesidad y síndrome metabólico. Hay 3 razones, pero la principal es que se produce una resistencia a la insulina. Cuando nosotros comemos y aumenta el nivel de glucosa en sangre, se libera insulina que se encarga de mandar la glucosa a las células del cuerpo. Pero si el gluten o la caseína han producido irritación en la mucosa del intestino hasta producir una perforación, las toxinas y las bacterias salen hacia la sangre y producen posteriormente una inflamación en el hígado. Y ahí es cuando el hígado comienza a tener resistencia a la insulina y eso hace que aumente la insulina en la sangre y acumule cada vez más los triglicéridos y finalmente producir obesidad. Método para estar sano con una dieta libre de gluten. Bien, por empezar deben quitar de su dieta comida que tenga gluten y caseína. Comida que tiene gluten es, por ejemplo, pan, sándwich, hamburguesa, pasta, pizza, ramen, tempura, snacks, cerveza, salsa de soja. Sobre todo el pan y la pizza contiene mucho gluten. Comida que tiene caseína es leche, queso, yogur, chocolate. Bien, tienen que evitar comer por completo estas comidas por 2 semanas. Si no notan ningún cambio en el cuerpo, quiere decir que el gluten o la caseína no eran la causa del malestar, así es que pueden seguir comiendo estas comidas. Pero si mejoraron la alergia atópica o mejoró la sinusitis o sienten que se cansan menos, hay probabilidades de que tengan algún tipo de alergia al gluten o la caseína. Para estas personas también se les recomienda a que vuelvan a comer comidas con gluten y caseína. Si vuelven a tener síntomas de malestar, entonces ahí confirmarían que tienen enfermedad celíaca o algún tipo de intolerancia y ya deberían ir pensando por el resto de sus vidas tener una dieta libre de gluten y o caseína. Pero seguramente pensarán, si no puedo comer pan, pizza, pasta ni lácteos, ¿qué puedo comer? Y en este libro se recomienda subir suavemente el nivel de glucosa y comer arroz. Dieta libre de gluten incluye arroz sin gluten, pero intentar de que no sea arroz blanco refinado porque aumenta bruscamente la glucosa en sangre y eso al final produciría obesidad. Además van a sentir fatiga y mucha hambre luego de varias horas. Entonces, para aumentar el nivel de glucosa en sangre de manera suave debemos tener en cuenta el orden de las comidas. Primero vegetales, luego una sopa, luego proteínas como carne o pescado y finalmente arroz. Respetando este orden no habrá un aumento brusco de glucosa y además comerán menos arroz porque ya se sentirían llenos. También reemplazar el arroz blanco por arroz integral o tomar algunas cucharadas de aceite de oliva extra virgen antes de comer son efectivos para evitar la subida brusca de la glucosa en sangre. Bien, al comer menos arroz es mejor aumentar la cantidad de proteínas y rotar, o sea, cambiar las proteínas que van a consumir. Como sabrán, la proteína es una sustancia esencial para crear células, hormonas y tejidos de todo el cuerpo, como también para aumentar el poder de autosanación.
Pero hay que tener cuidado de no repetir siempre la misma comida porque pueden generar alergia a ese producto. Así que hay que ir cambiando y rotando la comida. Dentro de las alergias tenemos los tipos que dan síntomas enseguida, como el polen o el polvo, y otras que tardan en presentar los síntomas. Las proteínas que consuman con mucha frecuencia pueden a la larga producir alergias, así que vayan rotando la carne vacuna, de cerdo, pollo, pescado y tofu para no obtener siempre proteínas del mismo producto. Muy bien, vamos a resumir. ¿Cuál es el problema del gluten? El gluten es una proteína que encontramos en gran cantidad en la harina. El gluten impide la correcta absorción de nutrientes del intestino. La caseína puede producir picor, diarrea y malestar. ¿Por qué el gluten no es bueno para el cuerpo y el cerebro? Problema 1. Irrita la mucosa de los intestinos. 2. Produce excitación y entonces inestabilidad emocional hasta depresión. 3. Produce envejecimiento y fatiga. 4. Produce obesidad y síndrome metabólico. Método para estar sano con una dieta libre de gluten. Evitar por completo el gluten y la caseína durante 2 semanas. Comer arroz en vez de harina. Aumentar la cantidad de proteínas, pero no comer siempre lo mismo, sino ir rotando. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Los estudios y la consulta médica muchas veces no son suficientes para tener un diagnóstico certero del malestar. Estamos en una época en donde uno mismo debe cuidar su propio cuerpo y su propia salud. Ojalá puedan practicar la dieta libre de gluten durante 2 semanas a ver cómo se sienten. Si les sirvió, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar algún comentario. Nos vemos en la próxima.